Bueno chicos, como se los había mencionado en la sesión anterior, vamos a continuar para terminar y dar por finalizada lo que es la evaluación del paciente ABCD. Pues bueno, otra parte de la circulación en evaluación primaria, la que tenemos que tener en cuenta al momento de valorar un paciente, es que muchos de ellos pueden llegar a tener o presentar hemorragias, ya sea de diferente índole o solamente de un origen. ¿A qué se refiere con esto? Que, como ya bien lo sabemos, pues bueno, existen lo que son las condiciones de hemorragias venosas, hemorragias arteriales o capilares. Cada una de ellas, pues bueno, tiene algunas características peculiares en cuanto a coloración, en cuanto a componentes y en cuanto a fluidez. Entonces, aún así, cualquier tipo de hemorragia, pues hay que controlarla, ¿sí? Hay que realizar, bueno, hasta bibliografías anteriores, se decía que para todo tipo de hemorragia tenemos que realizar un control de la hemorragia con una presión directa, ¿sale? Pero pues ya hay nuevas actualizaciones, nuevos documentos, nuevos artículos, donde dice que esto ya no es tan viable, ¿sale? Como primera opción, ¿sale? Nosotros vamos a utilizar otro tipo de metodologías, otro tipo de técnicas que pues está evidenciado, ¿sí? De que funciona un poco más que la presión directa como primera opción, y este es el empaquetamiento. Ahorita vamos a ver algunas imágenes de a qué se refiere con el empaquetamiento de heridas. Después de realizar un empaquetamiento, vamos a realizar ahora sí una presión directa, ya sea con un apósito, una gasa, incluso con un trapo limpio sobre la herida para detener la hemorragia. Vamos a utilizar un vendaje para hacer una presión directa, ¿sí? Y esta presión, pues bueno, me puede llegar a disminuir la salida de sangre. Y en algunas ocasiones podemos optar con lo que es la colocación del torniquete. El torniquete ha sido muy crucificado desde hace mucho tiempo, ya que dicen que el torniquete es la última opción al momento de realizar un control de hemorragias, etcétera, pero no. El torniquete solamente la vamos a tomar como primera opción cuando nosotros tengamos hemorragias o sangrados profusos o masivos, o también conocidos como exsanguinantes. Ahora, estas hemorragias, pues bueno, se pueden llegar a presentar con la ruptura de vasos sanguíneos grandes o incluso también con algunas amputaciones. La palabra exsanguinante, ¿sí? De ahí vamos a obtener una letra que es la X, ¿sale? ¿Y a qué viene esto? Vean, en el texto inferior dice, hemorragias catastróficas, controlar antes de A. Entonces, si es una hemorragia exsanguinante, entonces se le pone la letra X. Por eso es que al inicio de su protocolo les mencionaba que la evaluación de pacientes se hace X, A, B, C, D, refiriéndose que a la X es de que si tiene una hemorragia exsanguinante, primero se controla antes de llegar a A, ¿sale? Esto es a lo que se refiere con el empaquetamiento, ¿sale? En la imagen superior es una presión directa que nosotros colocamos sobre cualquier tipo de herida, y se fijan al momento de que hay una ruptura cutánea, hay un espacio que se crea ahí. Ese espacio, cuando yo lo tapo, ¿sí? Se puede llegar a acumular cierta cantidad de sangre y formar tejido como lo son los coágulos. Estos coágulos pueden viajar a través de esos vasos sanguíneos y pues cuando pasan por vasos grandes no hay ningún problema. El problema es cuando pasan por vasos pequeños, y ahí es cuando llega a haber una obstrucción. Puede ser un proceso de isquemia y posteriormente pues de necrosis, que por lo general pues, se almacena en el corazón, pulmón y cerebro, ¿sale? La imagen de abajo nos refiere de que, ¿sabes qué? En lugar de hacerle una presión directa, de solamente cubrirlo en la parte superficial, hay que introducir una gasa, un apósito, una venda, etcétera, para empaquetar o rellenar ese hueco. Y así, esa gasa que nosotros, o ese apósito que nosotros introduzcamos en la herida, pues va a ser una especie de taponamiento, ¿sale? Y nos va a llegar a detener la hemorragia. Entonces, una vez que se empaqueta la herida, ahora sí puedo realizar una presión directa o incluso colocar un vendaje. Y aquí lo vemos. Vemos que hay una herida cortante con hemorragia, ¿sale? Si nosotros solamente colocáramos una presión directa sobre esa herida, pues bueno, toda esa sangre que ustedes ven se acumularía y esto pudiera llegar a ocasionar un coágulo.
Entonces, la segunda imagen, la imagen de la derecha, nos dice, vamos a empaquetar, hay que rellenar esa herida para que sea, para eliminar la presencia de coágulos. ¿Sale? A eso se refiere con el empaquetamiento. Hay algunos otros métodos homeostáticos que los vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, que también fungen como catalizadores y me pueden llegar a tener una hemorragia. El uso de torniquetes, hay diferentes tipos de torniquetes, hay algunos que nosotros utilizamos en el hospital, ya en el área hospitalera, pues bueno, ya también se está contando con este tipo de torniquetes. ¿Se pueden hacer improvisados? Claro que se pueden hacer improvisados, pero siempre que cumpla la función que es detener la hemorragia. Hay una frase que dice, torniquete que duele está bien puesto. El torniquete tiene que dolerle al paciente. Eso significa de que estamos realizando una muy buena presión y estamos deteniendo la hemorragia. Si ustedes colocan un torniquete y el paciente le dice, oye, es que me duele, no se lo vayan a retirar, al contrario, ahí déjenlo porque eso significa de que el paciente está recibiendo la atención adecuada. Estos son algunos métodos homeostáticos que por lo general pues no los contamos aquí en México o son muy pocos vistos. Uno como es la ampolleta, tiene unas pequeñas píldoras que al momento que tienen contacto, son píldoras como de algodón, al momento que tienen el contacto con cualquier tipo de líquido, estas se expanden, ¿sí? Similar como si fuera un tampón, por así decirlo, ¿sale? Que al momento que tienen contacto con algún líquido, se dilata y hace un contacto directo con las hemorragias, con esos vasos sanguíneos que están sangrando y lo puede detener. Y en la parte inferior, bueno, este es un tipo de torniquete que parece un vendaje, ¿sale? De hecho se le llama vendaje o torniquete israelí, que tiene como un pequeño aditamiento como si fuera una almohadilla o un apósito. Ese se coloca directamente sobre la herida, se realiza una vuelta, 2 vueltas y posteriormente se mete en esta estructura. ¿Para qué? Para que el torniquete pues no se llegue a aflojar o que pierda su funcionalidad. Hay casos especiales, como en esta imagen, donde hay que identificar el tipo de paciente, qué edad tiene, qué estaba haciendo antes de que le pasara esto, si fue patológico, fue traumático, etc. También es importante mencionar que nosotros los hombres, cuando tenemos estas situaciones, hay que tratarlas con mucha delicadeza, ¿sí? Ya que son situaciones que probablemente se puedan llegar a malinterpretar y ocasionarnos un problema. Oye, pues es que a mí me dijeron que tenía que hacerse una presión directa y ahí van y le tocan a la dama. Eso no se hace. La medida posible, si ella está consciente, entonces le informamos qué es lo que se tiene que hacer. ¿Sabes qué? Te voy a proporcionar un apósito, una gasa, necesito que te tapes exactamente en el área vaginal o en el área anal, ya sea cual sea el orificio de salida de sangre, y empezamos nosotros a realizar otros procedimientos, como lo es una historia clínica, como la toma de signos vitales o realizar una investigación de un dato extra, ¿vale? E incluso, si nosotros pudiéramos pensar que la primera opción para detener la hemorragia es el empaquetamiento, claro que se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Con un tampón. De hecho, toda dama que realiza este procedimiento, que utiliza este tipo de equipos, hace un empaquetamiento de ese sangrado. Introduce un algodón, absorbe la cantidad de sangre eh, que está siendo segregada por la paciente y lo único que hace es que limita la salida de sangre, ¿sale? Entonces, ¿es funcional? Sí es funcional. Después podemos hacer una presión directa con el uso, por ejemplo, de una toalla sanitaria y el uso de la ropa interior. Entonces, si se fijan, no es tan ajeno al procedimiento mensual de las damas. Aquí, pues bueno, vemos algunos procedimientos que se utilizan en todo tipo de pacientes. En este paciente, pues bueno, es una paciente femenina, es una infante, esta persona fue atropellada, ¿sí? Pero pues aquí vemos las aplicaciones de nuestro ABC. En la A que revisábamos, pues bueno, vamos a realizar la protección de la vía aérea. Si ustedes observan aquí,
ya se tiene colocado un dispositivo, un adyuvante de la vía aérea como es la cánula orofaringea. La paciente estaba inconsciente, por eso se opta por proteger la vía aérea con una cánula orofaringea. Vemos aquí también que hay un dispositivo para detectar la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Y aquí, pues bueno, en la parte inferior es donde presentan la mayor cantidad de lesiones. Tiene lesiones de aplastamiento y de amputación. Una amputación, recuerden que lo que nos va a ocasionar son hemorragias masivas. Entonces aquí aplicamos, antes de proteger controlamos las hemorragias. Por eso se le puso un torniquete. No voy a realizar la colocación de una gasita aquí, de un apósito acá. ¿Por qué? Porque no me va a servir de nada. Aquí hay que hacer la colocación de un torniquete. Si se fijan, son torniquetes improvisados que personas civiles lo aplicaron. Ok, ahora ya revisamos ABC, ¿sale? Y en evaluación, hasta ahí se termina evaluación primaria. Cuando pasamos a evaluación secundaria, ahí sumamos las siguientes dos letras, que es la letra D y la letra E. Como ya los habíamos mencionado, es una valoración cuantitativa. Vamos a realizar una valoración de las intervenciones que hicimos antes en evaluación primaria, exploración cabeza-pies, la obtención de signos vitales, la formación escala Sampler, como aquí ya se los había mencionado, la R de riesgos, colocación de férulas y vendajes y la comunicación. Vamos a hacer la evaluación, la revaloración. La permeabilidad de la vía aérea, que si nosotros aspiramos, que si nosotros elevamos el mentón, que si nosotros colocamos una cánula, vamos a verificar si todavía sigue funcional. Si no sigue funcional, pues bueno, ya en un área hospitalaria podemos pensar de que ya necesita un apoyo ventilatorio más eficaz y pasamos a los dispositivos avanzados. Vamos a verificar si se le proporciona oxígeno o no, si ya necesita una ventilación mecánica, etc. Y la circulación, pues hay que verificar todavía los pulsos, signos de circulación. Vamos a pedir los signos vitales, aquí en este caso, tensión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, glucosa, todos aquellos signos vitales, pero en números. Indicamos la toma de signos vitales. También, como ya se los mencioné, vamos a obtener la historia Sampler a los pacientes. La principal fuente de información más fidedigna son los pacientes. Puede ser que a lo mejor el paciente no esté en condiciones de proporcionar esa información. Hay que pedirle estos datos a amigos, familiares o incluso a los testigos. Vamos a hacer un examen detallado cabeza o pies por áreas anatómicas, realizando ciertos procedimientos como lo son inspección, auscultación, palpación y percusión para identificar signos de alerta, signos que nos puedan llegar a ayudar para determinar un diagnóstico. Algunas mnemotecnias que existen varias, pero una de las más importantes que ustedes ya lo vieron es el estado de alerta. Hay que verificar el estado de alerta rápido mediante la escala de ABDI, la mnemotecnia ABDI. Alerta, si el paciente responde, se abre los ojos cuando yo le estoy hablando. Si el paciente tiene los ojos cerrados y le hago un estímulo doloroso, pues ya está presentando una reacción a un estímulo sensitivo. O de plano, cuando ya está inconsciente. El inicio de una valoración o cuando todo paciente tenga un dolor, se le va a aplicar la mnemotecnia OPQRST. ¿Sale? O de on, inicio. Señor, ¿cuándo inició su dolor? P, provocado. Señor, ¿algo le provocó ese dolor o qué le provoca su posición, el estar parado, al momento de respirar, etcétera? Calidad. Señor, ¿cómo es su dolor? Su dolor es quemante, su dolor es punzante, su dolor arde, quema, oprime, etcétera. RD, radiación. Señor, ¿su dolor se queda en el mismo lugar o se va a otra parte de su cuerpo? Severidad. Señor, del 1 al 10, siendo 10 el dolor más fuerte, ¿qué tanto puede calificar su dolor? Y el tiempo. Su dolor, ¿a qué hora empezó? ¿Cuánto tiempo le dura? ¿Es pausado o es continuo? Etcétera.
Neumotecnia o PQRST es para pacientes con dolor, cualquier tipo de dolor. La escala SAMPLE es una escala de historia clínica para saber un poquito más de los antecedentes de los pacientes. Signos y síntomas, hay que recordar también que el signo pues es objetivo, es algo que yo estoy viendo en el paciente, y los síntomas es algo subjetivo, ¿vale? Es algo que no puedo yo valorar si en realidad el paciente está sintiendo eso, a menos que sí sea muy notorio, ¿vale? Puede ser que a lo mejor los pacientes les digan, oye, es que me duele el estómago, y ustedes aplican la mnemotecnia de OPQRST. A ver, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? No, pues hasta 11. Pero ustedes no ven ninguna fascia de dolor, ninguna queja, ningún movimiento corporal. Entonces, evidentemente no le duele en la cantidad que él menciona. Entonces, por eso se dice que es subjetivo. Alergias, a todo tipo de alergias, medicamentos, comida, animales, algún material como es el polen, el polvo, etcétera. Hay que preguntar. Medicamentos que nos hablen o que nos orienten a una detección de alerta diagnóstica de ese paciente, ¿vale? Si el paciente pues toma, no sé, pues me tomé un Sedalmerca hace rato, pues bueno, pudiera ser que lo pudieran llegar a tomar como un dato importante, pero pues no, los datos importantes de los medicamentos son datos que pueden llegar a deprimir el sistema nervioso central, que sean de origen, para el origen de dolor cardíaco, medicamentos para insuficiencia renal o alguna patología de importancia. La siguiente P, patologías o enfermedades, enfermedades crónicas, enfermedades de cuidado, enfermedades incluso agudas, etcétera. Última comida, específicamente qué comió, cuánto comió, dónde comió, etcétera. Sí, es importante para nosotros tomar una decisión si al paciente pues, se le hacen procedimientos como endoscopías, ultrasonidos, etcétera. Y los eventos anteriores, ¿sí? Nos lo maneja como E. ¿Qué estaba haciendo antes de que le pasara esto, antes de que se desmayara? No, pues, perdón, mi hijo, mi hermano, mi esposa salió a correr, es muy deportista y nada más que el día de hoy no comió y por eso y creemos que por eso se desmayó. Entonces ustedes ya más o menos saben o van dirigidas hacia dónde va sus signos y síntomas. Y los riesgos, sí, riesgos de importancia. El señor fuma, la señora bebe, hace ejercicio, dónde vive, todas esas preguntas que ustedes les pueden, incluso hasta dónde trabaja, es importante para nosotros tener una idea de los signos y síntomas y así tomar decisiones. Ok, cuando llegamos al área de la cabeza, vamos a nosotros valorar todo aquel daño que pueda llegar a tener la cabeza, como lo son los traumatismos craneoencefálicos, alguna patología, algún traumatismo al área de la piel, como lo es el scalp, sí, que solamente es un desprendimiento del cuero cabelludo, pero también nos puede llegar a ocasionar un choque hipovolémico, ya que es un área extremadamente irrigada por los vasos sanguíneos. La equimosis periorbitaria y equimosis retroauricular nos hablan de que los pacientes pueden tener hemorragias intracraneales y son de alerta diagnóstica severos. Son signos y síntomas tardíos, ¿sale? Esto nos habla principalmente de alguna ruptura de algún tejido óseo, como lo es en la base craneal. La base craneal, pues bueno, dependiendo de dónde exista la fractura, ya sea en la parte anterior, media o posterior, se pueden llegar a presentar esta equimosis, ¿vale? Pero, como les menciono, son datos tardíos. En la cara vamos a valorar lo que son el reflejo pupilar, ¿sale? Que las pupilas estén iguales, que estén redondas, que al momento de que yo le hago un estímulo luminoso, estas se contraigan. Y pues bueno, que sean simétricas. Evidentemente, también eso nos habla de a lo mejor alguna anomalía en el hueco craneal. Aquí vemos en la parte izquierda diferentes tipos de pupilas que a lo mejor pudiéramos encontrarnos. ¿Sí? Cuando tienen pupilas iguales, pues se dice que están en una reacción normal.
Cuando hay una diferencia de diámetros pupilares, se dice que el paciente tiene una anisocoria, ¿sale? Cuando el paciente tiene una contracción sin estímulo luminoso, se dice que están mióticas, y cuando están dilatadas, pues se dice que las pupilas están midriáticas. Cada uno de estos se puede presentar en diferentes escenarios. Vamos a valorar a lo mejor datos como alguna fractura, alguna hemorragia, algún desprendimiento, alguna lesión ocular, nasal, etcétera. Incluso, pues bueno, en la parte inferior izquierda vemos ahí hay algo que es muy característico de los pacientes que presentan eventos cerebrovasculares o ictus, y este tipo de anomalías, pues bueno, son de gravedad. En el cuello vamos a identificar si el paciente no tiene algo incrustado. Si lo tiene, pues hay que verificar en qué área, en qué dirección, etc. Como vemos aquí, pues está la vía aérea comprometida y también pues, los vasos grandes. Entonces, recuerden también, es importante que recuerden que todo objeto que esté incrustado en el cuerpo no se retira, se deja en ese mismo hasta que llegue al área hospitalaria. Vamos a verificar que la tráquea sea movible, que sea depresible, ¿sale? Eso nos habla de que pues, la estructura anatómica está en la medida posible pues, normal. La plétora yugular o distensión venosa yugular nos habla de a lo mejor mala perfusión, mal retorno venoso de nuestros pacientes, y también se puede llegar a presentar en pacientes con pneumotórax a tensión o tamponades cardíacos. En el tórax vamos a valorar, identificar si el paciente no tiene algunas fracturas, que tenga golpes, que tenga algún objeto incrustado, que tenga raspones, quemaduras, etc. Vamos a auscultarlo, vamos a escuchar esos ruidos pulmonares. En la medida posible también se tiene que hacer ordenadamente ápices, bases y bases, buscando cualquier tipo de ruido, ya sea un murmullo vesicular. Incluso nos puede llegar a dar datos de que tengan neumonía, EPOC, etc. Vamos a percutir buscando ruidos timpánicos, resonantes, secos, etcétera, que también nos dan datos de que si el paciente está en un neumotórax, un hemotórax o un hemoneumotórax. Al momento de llegar a la cavidad abdominal, hay que identificar también que el paciente tenga su área abdominal depresible, ¿sí? Que sea asimétrica, que no exista una rigidez como tal. Vemos en la imagen izquierda pues, que es una evidentemente retención de líquidos, probablemente un paciente renal, o sea, un paciente cirrótico también. Si el paciente pasó por un estado traumático, pues verificar que no tenga alguna evisceración. ¿Sí? Si tiene alguna evisceración, pues lo único que hay que hacer no vamos a introducir nuevamente el intestino, o sea, la parte que está expuesta, sino que solamente vamos a proteger con un trapo limpio, gasas o vendas, pero solamente protección, no realizar un vendaje compresivo, solamente proteger. Y en la parte inferior, pues bueno, vemos ahí algunos datos de sangrado, que son los datos de irritación peritoneal, como la equimosis periumbilical, que se le llama pues, el signo de Cullen, ¿sale? Y cuando tenemos equimosis en los flancos, el signo de Grey Turner, que nos habla pues, de hemorragias en vasos. Y pues la imagen inferior derecha pues nos habla de la metodología o la dirección en la que se tiene que realizar la valoración abdominal, específicamente en palpación, percusión y auscultación, ¿sale? Empezando del centro hacia la parte izquierda y así sucesivamente hasta formar una letra G, iniciando por la parte central. Cuando llegamos una vez a extremidades, hay que verificar la cadera, ¿sale? Para identificar si el paciente a lo mejor no tiene una fractura. Esto pasa muy común en los pacientes geriátricos que tienen alguna caída. Hay que valorar que esta estructura anatómica no se haya dañado, porque es una de las principales que se daña, lo que es la cadera y el fémur. En pacientes que han sufrido o que han pasado por un evento traumático como un accidente vehicular,
también tiene alto índice de lesiones en esta área. En lo que son extremidades inferiores hay que empezar a hacer una valoración en círculo, como si fuera un tubo con ambas manos, revisar la rótula, verificar que no haya deformidades, contusiones, penetraciones, que no haya algún dato de alguna amputación, hemorragias, crepitaciones también, nos hablan de fracturas, etc. Y de una vez pues identificar si hay pulsos en las partes inferiores, en la parte popltea, en la pedia, podemos checar también el pulso, si hay buena circulación. Y una vez que llegamos al final, en las extremidades inferiores, de ahí nos pasamos a las extremidades superiores, ¿sí? Que ahí vamos a realizar la misma evaluación en círculo y empezar a valorar lo que son las estructuras óseas, estructuras musculares. Aquí vemos en la parte inferior, ¿sí? Que está un dato como si fuera, esto le llaman como los pies de bailarina, porque están abiertos, como si fuera un librito abierto. Nos habla de que el paciente pues, puede llegar a tener una fractura de cadera. Esto es muy común en ellos. En la imagen central, donde está el pie, vemos evidentemente un edema, ¿sí? Que nos habla pues, de mala circulación y retención de líquidos. Podemos valorar el signo de Godet, ¿sale? Y en la imagen inferior derecha vemos un alargamiento o una simetría de las extremidades inferiores, y esto nos habla de una fractura de fémur. Y pues bueno, vamos a pasar a lo que es la D, ¿sí? Que nos habla del déficit neurológico. En el déficit neurológico, pues bueno, hicimos una valoración previa, como es el ABDI, que esto lo podemos valorar con las tres esferas también, que es persona, tiempo y espacio. Señor, ¿cómo se llama? No, pues me llamo Juan Pérez. Entonces el paciente está identificando su persona. ¿Sabe quién soy yo? No, pues no sé quién es usted. ¿Sabe quién viene con usted? Ah, sí, viene mi esposa y se llama fulana de tal. Entonces está identificando a la persona. El tiempo. Señor, ¿sabe qué día es hoy? ¿Qué día de la semana? ¿En qué mes estamos? ¿En qué año estamos? El paciente pues lo identifica bien. Entonces, pues bueno, ya tenemos dos esferas cumplidas. Y el espacio se valora de señor, ¿sabe dónde está? No, pues sí, estoy en el hospital. Ok. Estoy en la ambulancia. Ok. Si ustedes lo atienden en un consultorio y dicen, sí, estoy en mi casa. Ah, caray. Entonces, evidentemente, ya no estamos teniendo un buen dato neurológico. Eso ya está como algo desorientado. Y la escala un poco más detallada que vamos a ver, pues es la escala de Coma de Glasgow, que evalúa tres aspectos: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. En la respuesta ocular nos maneja 4 puntos, en la respuesta verbal nos valora 5 puntos y en la motora 6 puntos. Si fijan, tiene una valoración mínima en cada una de las columnas de 1, ¿sí? Y aquí vamos a valorar de acuerdo al estado del paciente, ya sea en una evaluación primaria o secundaria, ¿sí? Cómo va evolucionando el sistema nervioso o la respuesta del déficit neurológico a nuestros pacientes. En la escala de Coma de Glasgow identificamos que hay una mínima de 3 y una máxima de 15 puntos. ¿Vale? ¿Esto de qué nos va a servir? Pues valorar la gravedad de la respuesta neurológica de nuestro paciente. Esto es importante que ustedes lo conozcan porque son una de las escalas más utilizadas en todas las áreas de la salud, ¿sale? Entonces, vamos a repasarla, vamos a leerla y posteriormente, bueno, vamos a hacer ahí unos pequeños ejercicios que vienen más adelante. Lo que van a hacer es que al momento de que terminemos esta grabación, la siguiente diapositiva son casos para determinar una cantidad de escala de Coma de Glasgow de los pacientes. Son 5 casos, entonces van ustedes a leerlo y me van a decir qué escala de Coma de Glasgow tiene. Se los voy a poner a continuación, les voy a dejar 30 segundos, ¿sí? En cada una de los casos. Como es una grabación, ustedes van a tener oportunidad de realizar una pausa, analizarlo. Posteriormente me van a mandar a mi correo electrónico sus respuestas y eso va a ser
tomada para su asistencia del día de hoy. Este es el primer caso. Paciente masculino de 35 años con un trauma cráneoencefálico. ¿Sí? No nos dice a qué grado, pero nos dice que usted le pregunta cómo se siente. El paciente solamente balbucea, no abre los ojos y el paciente está decorticando. Pueden realizar una pausa y continuamos. Caso 2, le reportan una persona desmayada. Al acudir usted nota que el paciente tiene los ojos cerrados, los abre cuando escucha que le habla. Prefiere no saber qué fue lo que le pasó y el paciente quiere levantarse. Caso 3, paciente inconsciente, ¿sale? Al momento de que ustedes llegan a valorar al paciente, de repente este se despierta y empieza a empujarlos y grita, vete de aquí, no me toques, y posteriormente el paciente se desvanece. Caso 4, paciente que llega al área de urgencias, el paciente está distraído y parece somnoliento. Al momento de que ustedes le cuestionan de qué es lo que hace ahí, cuál es su motivo de consulta, el paciente refiere que lo vienen siguiendo los aliens y el paciente corre en círculos. Y por último, el caso 5, paciente masculino postrado en cama. Este paciente estaba en un proceso de ventilación mecánica, lo acaban de extubar. El paciente tiene los ojos abiertos, pero no tiene respuesta. Le preguntan cómo se siente y hace un movimiento con los labios diciendo bien, pero no tiene ningún sonido, que quiere decir que solamente mueve los labios, pero ustedes alcanzan a ver que exclama bien. Y además se toca la garganta con gestos de dolor. Estos son los 5 casos clínicos, entonces de favor me van a enviar a mi correo electrónico sus respuestas. Favor de colocarle lo pueden hacer ustedes en un documento de Word, por favor, o incluso hasta de PowerPoint. Me ponen el caso, pueden tomar, copiar y pegar, y abajito me ponen la cantidad de puntos que ustedes le dan a estos estados neurológicos. Cuando me lo manden a mi correo, favor de colocarme en el asunto escala de coma de Glasgow, y al nombre del archivo, por favor, pónganle su nombre, su apellido, y me ponen de qué grupo son. En este caso, pues bueno, ya sea del grupo 1 o grupo 2. Sería todo para terminar la valoración de los pacientes. Cualquier cosa, pues bueno, estamos a sus órdenes y me pueden contactar por vía correo electrónico o también ahí en la firma viene mi número telefónico. Muchas gracias, chicos.